Arboleda, Colombia. Abogado de la Universidad Sergio Arboleda, especialista en estudios políticos de la misma universidad, especialista en instituciones jurídico-penales de la Universidad Nacional, magíster en Derecho de la Universidad Sergio Arboleda, candidato a doctor de la misma, profesor investigador en Derecho Penal, tanto en pregrado como en posgrado. Paracadémico del Ministerio de Educación Nacional, coordinador académico de la Defensoría del Pueblo, autor de diversos libros, ensayos y artículos sobre su especialidad. Muy buenas tardes, por supuesto a los ilustres profesores que nos acompañan. Un caluroso saludo desde luego para todos los estudiantes que nuevamente con vocación, con servicio y con esa entrega acuden a este escenario tan importante. Vamos a tratar un asunto que por supuesto se erige en importante en la discusión actual, pero va a ser desde la perspectiva del Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional. Sobre ello y sobre este asunto, pues, es común afirmar que hoy en día se ha erigido en un tema de común discusión y un referente que en el caso colombiano ha estado un poco visto desde la perspectiva de un referente un poco amenazante, por así decirlo, y se han construido más mitos que realidades de cara a la realidad, por supuesto, de la Corte Penal Internacional, del Estatuto de Roma. Por ello se suele acudir, como esta mañana lo referenciaba el profesor Velázquez, incluso a pretender, así sea pues en una discusión en estos escenarios, llevar cualquier caso ante la Corte Penal Internacional. Se ha convertido, por decirlo de otra manera, en una especie de coco, en una especie de temor. Y ubicados un poco en el mes en que nos encontramos, octubre, pues no faltará quien con esa perspectiva ya no se disfrace de Batman o de Robin, sino de Corte Penal Internacional, con el fin de asustar y pasar a ser un mal rato a quienes lo vean. Entonces, en esa línea de discusión creo que voy a referirme al principio de complementariedad y al test de admisibilidad a partir de una mirada a la jurisprudencia. En efecto, no ha habido la primera sentencia, pero ha habido decisiones en torno a admisibilidad que vale la pena traer a colación y a partir de las cuales voy a construir un hilo argumentativo que pretenda más o menos presentar la discusión de qué es y por qué se habla de un tribunal de naturaleza complementaria. No es desde luego un tribunal de apelación, no es un tribunal de derechos humanos, es un tribunal, como se sabe, de naturaleza penal, desde luego internacional, que tiene su propia dinámica distinta de los tribunales ad hoc. En esa línea, lo primero que habría que advertir es que hay una inversión clara. Ab initio, estos tribunales ad hoc se han erigido sobre la base de la supremacía del Tribunal Internacional. Es decir, quien se arroga la competencia y la facultad de juzgar determinados crímenes a través de lo que ha habido en tratándose de esos tribunales han sido los tribunales dejando a los estados por debajo de la posibilidad de enjuiciar determinados comportamientos. A partir del Estatuto de Roma la situación se invierte. En esa medida lo que se plantea, y hacia allá irá la discusión, es una primacía, por lo menos material o formal, de los tribunales domésticos y una subsidiariedad del Tribunal Penal Internacional. Obvio, todo eso está decantado desde el mismo preámbulo y diferentes artículos que hacen obligatoriamente emitir análisis dirigidos a determinar si un caso es admisible o no. Digamos que ese preludio me da pie para iniciar con el punto puesto, o más bien la mira, en el test de admisibilidad, la discusión actual. La piedra angular del Estatuto de Roma
y del funcionamiento de la misma Corte Penal Internacional es el principio de complementariedad. Con razón, el mismo artículo primero hace énfasis a que el tribunal tiene un carácter complementario en relación con las jurisdicciones domésticas. Por eso de lo que se trata es de conciliar, por un lado, el deber de los estados de ejercer su jurisdicción sobre crímenes internacionales de cara al establecimiento de una Corte Penal Internacional de carácter permanente. Por eso la complementariedad y la forma en la cual opera, dice la Sala de Cuestiones Preliminares 2, va al corazón de los derechos soberanos de los estados. Sea como fuere, evalúa los sistemas judiciales domésticos a la hora de erigir el test a partir del cual decidimos si es usted o soy yo quien se va a arrogar la competencia a la hora de enjuiciar determinados comportamientos. De esta manera, lo que se pretende a través del principio de complementariedad es un equilibrio entre la salvaguarda de la primacía de los procedimientos nacionales vis a vis con la Corte Penal Internacional, en el ámbito de un objetivo central que es poner fin a la impunidad. Por ello, si los estados no quieren o no pueden adelantar las investigaciones en relación con los crímenes nucleares, la Corte Penal Internacional debe ser capaz de hacerlo. En esa línea, pues, vale la pena advertir que en los pronunciamientos que, reitero, no son muchos, no es una prolija jurisprudencia, se ha dicho al respecto. Ahora bien, hay que partir de la responsabilidad primordial que tienen los estados de ejercer la jurisdicción. La Corte no lo reemplaza. La Corte Penal Internacional es un instrumento que complementa, bajo ciertos supuestos, las jurisdicciones internas, pero no es un tribunal de apelación, no es un ente que entre a reemplazar. Por ello no es una carrera de fondo, ni tampoco de 100 metros, dirigida a determinar quién va a ganar la competencia y quién en efecto va a juzgar, sino como lo apuntaron los redactores del Estatuto de Roma, se busca es que la Corte complemente bajo ciertos supuestos a los tribunales domésticos, no que compita con ellos, con la finalidad apenas evidente de evitar procedimientos de carácter paralelo. Este, digamos, precedente en la discusión que estoy pretendiendo forjar nos lleva a ubicarnos en el principio de complementariedad, que si bien es cierto está vertido en diferentes disposiciones, nos vamos a centrar en el artículo 17 del Estatuto de Roma. Se suele hablar por parte de la doctrina, y así ha sido reiterativa la jurisprudencia, que cuando hablamos del principio de complementariedad son dos estadios de la discusión los que regentan el problema. De un lado, la complementariedad stricto sensu, y del otro, el test de gravedad suficiente. Ocupémonos de cada uno de ellos y vamos a ver cuál es el análisis y cómo la Corte ha venido tratando estos criterios. Cuando hablamos de complementariedad stricto sensu o en estricto sentido, básicamente nos ubicamos en tres hipótesis que delinea el artículo 17. 1. Admisibilidad por inacción del Estado. Es decir, si hay un crimen de competencia de la Corte y están los presupuestos para que éste intervenga y el Estado no actúa, pues hay admisibilidad porque hay un supuesto de inacción. 2. Inadmisibilidad por acción del Estado. Resulta que si el Estado actúa conforme a los estándares que están previstos e investiga, enjuicia determinados comportamientos, pues el caso tiende a ser inadmisible porque no se supera el primer criterio. Sin embargo, hay casos en los cuales, aun habiendo acción del Estado, se puede predicar la admisibilidad. Y básicamente están dirigidos a dos hipótesis. El Estado demostró en sus actuaciones, bien sea falta de disposición o falta de voluntad, en el ejercicio de las mismas. Complementariedad estricto sentido, admisibilidad por inacción del Estado.
inadmisibilidad por acción del Estado. Pero aún habiendo acción del Estado, puede haber admisibilidad si se logra demostrar, de un lado, la falta de voluntad o del otro, la incapacidad del sistema judicial doméstico. Vean cómo es absolutamente sensible porque se están metiendo en la valoración de sistemas jurídicos internos. Va al corazón de la soberanía de los Estados. ¿Cuáles son las preguntas que se hacen en este test y que ha planteado pues la incipiente más bien jurisprudencia? Primero, una cuestión eminentemente fáctica: si hay investigaciones o actuaciones judiciales en curso. Dos, si ha habido investigaciones y el Estado que tiene jurisdicción ha decidido no procesar a la persona en cuestión. Yo me hago esas preguntas, y si no ha habido investigaciones, pues el análisis termina ahí, porque voy a la hipótesis de falta de acción. Pero si las preguntas resultan positivas, las respuestas a las preguntas, que sí hay investigaciones, pues voy a analizar los escenarios de falta de voluntad o falta de capacidad. Digamos que la división debe ser absolutamente meridiana, en la medida en que si la respuesta es que no ha habido investigación, pues la admisibilidad se encumbra, a condición de que se den los presupuestos. Por lo pronto la admisibilidad no estaría superada, porque tendremos que llegar al estándar de gravedad. Pero lo que quiero que quede claro es que ese supuesto de inacción por lo menos da un primer viso de admisibilidad. Si hay acción, voy a valorar, porque si el Estado adelantó las investigaciones y enjuiciamientos, pero los hizo conforme a unos propósitos, como por ejemplo sustraer de responsabilidad penal a algunos acusados, o se trata de procedimientos ajenos a imparcialidad o independencia, puede demostrarse de alguna manera la falta de voluntad y puede ser admisible a pesar de que ha habido investigaciones. O dos, falta de capacidad, bien sea porque haya un colapso total o sustancial de la administración de justicia. Desde esa perspectiva, el criterio fundamental para determinar la admisibilidad de un caso es la existencia de una verdadera investigación y enjuiciamiento a nivel nacional. De suerte que la voluntad y la capacidad de un Estado de investigar los delitos de jurisdicción de la Corte son los dos pilares fundamentales en torno a los cuales gira la noción de admisibilidad y de contera el principio de complementariedad. Obvio, si no hay actuaciones por parte del Estado, yo no me pregunto si hay falta de voluntad o falta de capacidad. En el marco de este análisis, la Fiscalía, en relación con el caso Gaddafi, muy reciente y no sé si feliz o tristemente célebre, depende con la óptica con la cual se vea, digamos que la Corte no entró a hacer el análisis ni siquiera de oficio de la admisibilidad, pero la Fiscalía en su solicitud dijo lo siguiente: este caso es admisible por dos razones. Una, no hay investigaciones en curso frente a las conductas objeto de análisis, supuesto de inacción. Uno diría que hasta ahí tuvo que haber terminado el análisis de la Fiscalía, pero la Fiscalía fue un poco más allá y tal vez en contradicción con lo que ha decantado la jurisprudencia, dijo: además de eso, dadas las características de la legislación libia y del Poder Judicial, esta no es capaz de investigar y enjuiciar de manera independiente e imparcial los crímenes cometidos. Se metió al escenario de falta de voluntad. ¿Qué se puede subrayar al respecto? Que a pesar de que está delineado el supuesto según el cual, frente a la falta de acción, yo no me pregunto la falta de voluntad, en la discusión de la Fiscalía para la aplicación, en este caso para solicitudes de orden de arresto, pues se alegó que se superaba el estándar de admisibilidad, primero porque no habían investigaciones en relación con los hechos objeto de investigación, y segundo porque se infería a partir de la información que no eran tribunales que pudieran gozar de independencia o de imparcialidad. Sería tal vez innecesaria esa segunda pregunta, porque si hay inacción es irrelevante ese segundo cuestionamiento. El primer tramo entonces es: determino alguna de estas tres situaciones. O hay admisibilidad por falta de acción, o hay admisibilidad habiendo acción. Yo sé que me entienden en el sentido que lo estoy planteando, pero esta está revestida de un lado de falta de capacidad o del otro de falta de voluntad. Superado ese test en cualquiera de las tres aristas decantadas, viene el segundo fenómeno: el test de gravedad suficiente. La doctrina plantea un orden a la inversa. Callamos propone que primero se analice test de gravedad y después complementariedad de estricto sensu. Sin embargo, si uno razona de conforme a las decisiones de las diferentes salas de cuestiones preliminares,
entiende cómo éstas primero se ocupan de admisibilidad en estricto sentido y después de estándar de gravedad. Como ese es un análisis que está de cara a la incipiente jurisprudencia, estoy planteando un análisis que esboza las correspondientes salas de cuestiones preliminares. Pues resulta que aún superado ese test estricto sensu, el caso todavía no es admisible. El hecho de que se ejecute un crimen de competencia de la Corte Penal Internacional o Internacional Penal, en el entendido del profesor Velázquez, por sí mismo no es suficiente para que un caso sea admisible. Por eso se ha dicho que la falta de gravedad es una garantía adicional para evitar que la Corte se ocupe de casos periféricos. En efecto, puede existir un crimen de competencia de la Corte y el mismo no haya sido investigado, pero si no supera el estándar de gravedad jurídica, diferente de gravedad relativa, que es el criterio de intereses de la justicia, principio de oportunidad, si no se satisfizo el criterio de gravedad jurídica, a pesar de que haya inacción frente a un crimen de competencia de la Corte, resulta el caso inadmisible. Desde la redacción del estatuto se buscó que en efecto se investigara y juzgara los crímenes de mayor gravedad, de mayor trascendencia, y aún estando conformes al criterio material que erige el Estatuto de Roma, no es suficiente. Eso no es suficiente para que yo pueda en efecto dar por superado el test de admisibilidad. Nótese cómo hay un cariz secundario que no solo es la inacción la que yo miro o la acción con falta de voluntad, sino que eso tiene que ser suficientemente grave. Ahora, el meollo está, ¿qué es suficientemente grave? Y cómo al valorar la gravedad suficiente, no vuelvo a reiterar criterios materiales o contextuales de un crimen de lesa humanidad, como el aspecto generalizado o sistemático. Porque, por ejemplo, alguien dice que es generalizado por la gran cantidad de víctimas y en el estándar de gravedad dice que es grave por la gran cantidad de víctimas. Parece que no es coherente tener en cuenta elementos que perfilan el elemento contextual del crimen y a su turno reincidir frente a los mismos a la hora de entender la gravedad suficiente. ¿Qué línea ha optado la Corte Penal Internacional? Pues en todas las cuestiones hermenéuticas se ha ido a la Convención de Viena sobre el derecho de los tratados. En tratándose del estándar de gravedad, digo, yo voy a ocuparme de dos referentes de interpretación. Uno literal y otro contextual, frente al estándar de gravedad. Bien, frente a el primer criterio, esto es el literal, concluyó en los análisis que se han decantado al respecto que es un análisis ineluctable. Es decir, no puede haber un test de admisibilidad sin que previamente se haya superado admisibilidad en estricto sentido y el test de gravedad suficiente. De suerte que, una vez demostrado que el caso no es de la gravedad suficiente, no hay ningún margen de discrecionalidad. No hay nada que hacer. En segundo lugar, frente a la interpretación contextual, ¿en qué momento se debe hacer ese análisis de suficiente gravedad? Básicamente se apuntó a dos criterios. En la etapa de iniciación de una investigación de una situación, cuando se inicia la investigación, aunque antes hay un examen preliminar y también puede haber una valoración de admisibilidad sin duda alguna, pero comienza las directrices forjadas por las salas de cuestiones preliminares a apuntar a un examen temprano. Yo no puedo discutir temas de admisibilidad antes de dictar sentencia. Piensen ustedes en lo que generaría debatir en un estadio tan avanzado si el caso es o no admisible. Debe ser superado de la manera más pronta posible. En esa medida y conforme a la hermenéutica propalada por las salas de cuestiones preliminares, son dos los escenarios desde el punto de vista contextual que debe analizarse el estándar de gravedad. Uno, reitero, en la etapa de iniciación de una investigación y dos, una vez existe un caso. ¿Cuándo hay un caso ante la Corte Penal Internacional? Cuando se emite una orden de arresto o comparecencia por parte de la sala de cuestiones preliminares. Ese es un caso stricto sensu. Por ejemplo, ayer se autorizó la apertura de investigación para Costa de Marfil. Y
Y la Sala de Cuestiones Preliminares dio vía libre a que se investigara la situación acaecida ahí en relación con violencia postelectoral. Pues todavía no tenemos un caso, porque no ha habido una decisión mediante la cual se emita una orden de arresto o orden de comparecencia. Entonces, estos estancos claramente divididos. Vamos a analizar el estándar de gravedad suficiente cuando voy a iniciar la investigación y, por supuesto, cuando voy a emitir una orden de arresto. Y al final también les diré por qué tiene lógica esa postura. Ahora, ¿cómo determinamos la gravedad suficiente? Vean que yo he buscado, y todos han buscado, además yo también lo leí de todos los autores, que dicen lo mismo, he buscado en todo el estatuto, en todas las reglas, y no me define qué es gravedad suficiente. Pues no se lo va a definir, salvo el reglamento de la Oficina del Fiscal, artículo 29.2, trae unos criterios para establecer gravedad suficiente. Básicamente ha habido dos perspectivas para determinar si un caso es de la gravedad suficiente. Porque el primer test, admisibilidad en estricto sentido, pasa bien sea por cuestión empírica, no hay procesos, o valoración normativa, hay procesos pero hay falta de voluntad o falta de capacidad. En el caso Lubanga, la Sala de Cuestiones Preliminares 1 hizo un enfoque con 3 aristas y dijo, un momentico, para que haya gravedad suficiente se deben verificar estos 3 elementos. Esta tesis, pues vamos a ver qué tan válida es en la actualidad. 1. La gran escala en que es llevada la conducta. Si hay gran escala, pues entendemos que se cumple el primer criterio de gravedad suficiente. 2. La alarma social que la conducta pudo haber causado en la comunidad internacional. En el caso de Lubanga, la Sala de Cuestiones Preliminares dijo que ese factor era particularmente relevante debido a la alarma social en la comunidad internacional causada por la práctica de reclutar a niños menores de 15 años en grupos armados. Vale advertir en todo caso que la Sala de Apelaciones calificó como defectuosa esa valoración de alarma social que dio la Sala de Cuestiones Preliminares. Y 3, la posición que ostente la persona en el Estado, la organización o el grupo armado. Esto es que se trate de los más responsables. Y frente a eso, pues hay un tema también muy particular. Por ejemplo, la resolución 1534-2004, emanada del Consejo de Seguridad de la ONU en el párrafo 5, abro comillas, insta a que cada uno de los tribunales a que, al examinar y al confirmar las acusaciones nuevas, se aseguran de que concerten la labor en el procesamiento de los más altos dirigentes de quienes se sospeche que les cabe la mayor responsabilidad respecto de los delitos que sean de competencia del tribunal de que se trate. Entonces vean que hay un criterio ya, y más bien es una política de la Fiscalía, creo yo, de enfocarse en los más responsables, pero la Sala de Cuestiones Preliminares, en principio, trajo a colación la posición que la persona tenga, en qué escenario, en el escenario de estándar de gravedad. Desde luego, pues miraremos hasta qué punto esa valoración en efecto es la más adecuada. La Fiscalía, no tanto en el estándar de gravedad, si uno mira la política de la Fiscalía, la estrategia de la Fiscalía, uno de los pilares fundamentales es adelantar las investigaciones en relación con los más responsables, los líderes políticos, etcétera. Por ejemplo, de cara a las investigaciones adelantadas por el fiscal militar en Costa de Marfil, que hasta ayer salió la resolución que autoriza la apertura de la investigación, hay un problema, porque el fiscal militar de Costa de Marfil está adelantando procesamientos. ¿Y el fiscal qué valoración hizo? Y le dijo a la Corte, y ahí está, en efecto, así expuesto. En efecto, hay averiguaciones, pero no están enfocadas en relación con los individuos que pueden tener la mayor responsabilidad de los crímenes de competencia de la Corte, tales como altas personalidades militares y políticas. Vean ustedes cómo, en principio, la Sala de Cuestiones Preliminares adoptó la importancia, digamos, ese pez gordo como un criterio de gravedad suficiente. La Fiscalía no lo aborda como un criterio de gravedad suficiente, porque después miraremos qué criterio se emplea, sino que tiene en cuenta es como su estrategia, su política, porque parte del supuesto que la Corte Penal Internacional es absolutamente limitada. Estoy que me investigo todo, momentico. Con la de allá ya llevamos 6 situaciones y yo creo que ya, desde el punto de vista presupuestal, no aguanta para más. Hay 6 situaciones. ¿Cómo se han abierto esas investigaciones? Hay estados que han remitido,
El Consejo de Seguridad ha activado la jurisdicción en relación con Libia, en relación con Darfur. El fiscal de oficio lo ha hecho. Es que estoy que me voy de investigación, pues lo ha hecho 2 veces. Kenia y Costa de Marfil. ¿La diferencia cuál es? Que cuando es el fiscal quien motu proprio abre esa investigación, requiere un control de la Sala de Cuestiones Preliminares. Si es remisión del Estado o Consejo de Seguridad, no requiere autorización para abrir la investigación. Entonces vean cómo en Costa de Marfil hay investigaciones por el fiscal militar, pero no están investigando los más responsables. En consecuencia, el caso es admisible. Pero no por vía de estándar de gravedad, sino por vía del test de complementariedad en estricto sentido. ¿Qué otro concepto ha habido? No, Sala de Cuestiones Preliminares 2 en Kenia. Dijo, un momentico, ¿yo cómo voy a decantar la gravedad suficiente? Me voy a estos criterios. Primero, la escala. La escala me hace pensar que el caso es de la gravedad suficiente. Son elementos cuantitativos y cualitativos que se deben tener en cuenta. Y ahí se dijo el número de casas quemadas, el número de muertes que asciende a miles, el número de personas desplazadas, como un criterio que satisfizo el primer elemento para que el caso sea de la gravedad suficiente, la escala. 2, naturaleza del crimen. 3, forma de comisión. En la forma de comisión hablan de circuncisión forzada, amputación genital, violaciones en grupo, quemar a las víctimas con vida, atacar a lugares donde albergan a desplazados, etc. Entonces hay una naturaleza que por sí misma le da un umbral un poquito más arriba y lo hace admisible por vía de ese criterio selectivo que está aunado al test de admisibilidad. El impacto de los crímenes en las víctimas. Entonces hay víctimas que quedaron embarazadas con VIH como consecuencia de las violaciones, tipos de trauma, estrés, depresión, etcétera, etcétera. Entonces yo ya no voy a esa triada que estableció en principio la Sala de Cuestiones Preliminares, sino que me voy a unos criterios: naturaleza, impacto, la escala, forma de comisión, que me van a decir que es un caso que supera el estándar normal, que puede revestir un crimen de lesa humanidad que per se es de una envergadura superlativa. Ahora, hay quienes dicen de cara al genocidio, y por supuesto ese no es mi tema aquí, pues hay expertos internacionales sobre el asunto, hay quienes dicen que frente al genocidio no se requiere un estándar de gravedad adicional, porque es el crimen de crímenes, y por la gravedad que implica este delito, pues no es necesario hacer un estándar de admisibilidad por gravedad suficiente. Vamos a ver qué ocurre con al-Bashir, que hay una orden de arresto por genocidio. Pero ahí no se toca de la misma forma. Entonces, esos elementos básicamente los propala la Fiscalía en el reglamento, la regla 29.2, escala, forma de comisión, naturaleza y el impacto. En la práctica hoy en día, y si vamos a la decisión incluso del día de ayer, que sería la más reciente en temas de admisibilidad, para valorar Costa de Marfil se tuvieron en cuenta los casos de naturaleza, escala e impacto. Hay un principio de complementariedad, pero hay un test de admisibilidad. O sea, la admisibilidad es la herramienta que da lugar a la aplicación del principio de oportunidad, de complementariedad. Siempre referencio al principio de oportunidad, que es inoportuna, por supuesto, hacer esa equiparación. ¿Cuándo se hace el análisis de admisibilidad? La sala de primera instancia entiende, sin que esto sea preciso, que hay básicamente 3 fases de procedimiento. Y a partir de esas 3 fases yo puedo entrar a analizar en qué momento puedo desafiar la admisibilidad de un caso. 1, la fase previa al juicio, el ámbito propio de las salas de cuestiones preliminares. 2, una vez inicia el juicio, la sala de primera instancia, un segundo estanco, un segundo escenario, en un sentido muy amplio, y un tercer estadio lo constituye, sin duda alguna, el que se deriva en el marco de la sala de apelaciones. ¿Qué es lo que se busca frente al test de admisibilidad? Que la situación sea solucionada lo más pronto posible. No puede haber discusión de admisibilidad de manera indefinida. No puede estarse discutiendo si el caso es inadmisible o si el caso es admisible en estancos avanzados. ¿Por qué? Por la naturaleza misma de los crímenes de competencia de la Corte, por los derechos de las personas investigadas, que el mínimo derecho que tienen es a que se defina de manera pronta cuál es el juez que se va a encargar de adelantar la causa.
No se puede, pues, de manera indefinida. Es más, los redactores del estatuto, desde un principio, entendían que debe hacerse ese análisis en la fase preliminar, que no puede dejarse sujeto a que el transcurso del tiempo avance, y en esa medida estos trabajos preparatorios dicen que la admisibilidad debía limitarse a las audiencias preliminares o al comienzo del juicio. ¿Cómo se plantea en el escenario de la Corte Penal Internacional el desafío de admisibilidad? Porque el Estado, por ejemplo, el defensor puede desafiar la admisibilidad y decirle: Corte, no es admisible el caso. O es más, la Corte Penal Internacional o la sala de que se trate puede de oficio considerar que el caso es admisible o es inadmisible. Hay unos desafíos que se plantean en torno a ese test, que desde luego está de la mano con el principio de complementariedad. En la primera etapa, es decir, desde que hay investigación hasta la confirmación de cargos, digamos que, para decirlo de alguna manera, apertura de investigación, emisión de una orden de arresto, y aquí más adelantico, confirmación de cargos. Luego entramos al juicio. Para yo desafiar la admisibilidad en ese primer interregno, puedo hacerlo por cualquier causa. Es decir, porque el Estado tiene un derecho soberano a investigar, porque en efecto se ha investigado, o porque el caso no es de la gravedad suficiente. En cambio, desde la audiencia o decisión sobre confirmación de cargos hasta la constitución de la sala de primera instancia, la impugnación de la admisibilidad solo puede referirse, dice la jurisprudencia, la pregunta es si en efecto eso está soportado, por ne bis in idem. Es decir, después de que hay confirmación de cargos, yo no puedo desafiar la admisibilidad en principio por gravedad suficiente, sino solo en aquellos casos en los cuales ha habido una sentencia en el Estado en particular y puedo alegar el ne bis in idem como un desafío de admisibilidad. Una vez instalado el juicio, de manera excepcional y con autorización de la sala de primera instancia, se puede autorizar el desafío de admisibilidad por ne bis in idem. Y la razón, digamos, es clara. El estándar de gravedad no cambia con el tiempo. El hecho que se demostró grave al abrir la investigación, que se demostró con la suficiente gravedad a la hora de emitir la orden de arresto, pues la forma de comisión, la escala, la naturaleza de los crímenes no cambian por el transcurso del tiempo. En cambio, el transcurso del tiempo sí puede cambiar en tratándose de las investigaciones que adelanta el Estado, porque el transcurso del tiempo puede llevar a la conclusión de que en efecto ya se produjeron las condenas en particular y satisfacen los criterios internacionales al respecto. Miren, puede declararse de oficio la admisibilidad. ¿Qué dijo la sala de cuestiones preliminares en el caso Gaddafi? No voy a utilizar la facultad de determinar la admisibilidad de oficio porque no hay circunstancias que permitan hacer ese análisis. Es decir, no hay ningún caso que se esté investigando, no hay ningún Estado que se haya arrogado la competencia y no hay razones de fondo para yo poder decir, hombre, voy a hacerme un esfuerzo para ver si el caso es admisible de oficio. En el caso contra Jean-Pierre Bemba, dijo, hombre, no es necesario pronunciarme sobre la admisibilidad. Lo dijo la sala de cuestiones preliminares 3. ¿Por qué? No solo porque las circunstancias fácticas no me permiten hacerlo, sino porque, sobre la base de que gozaba de inmunidad, en virtud de su condición de vicepresidente de la República del Congo, pues no hay lugar a que haya investigaciones en el Estado en concreto. Entonces, la posibilidad de activar la misma sala de cuestiones preliminares en su caso, el desafío de admisibilidad y determinar la propia admisibilidad porque evidencia circunstancias, lo puede hacer. Pero cuando no se evidencian, llegamos a soluciones como las que estamos viendo en el caso Gaddafi o Jean-Pierre Bemba, donde dicen, no me voy a meter con la admisibilidad de oficio porque no hay nada que hacer. Y en Bemba, tan claro es que no hay nada que hacer, no solo porque no hay investigaciones, sino porque tiene inmunidad. Y frente a esa inmunidad el Estado no lo va a investigar. Ya, la primera cuestión es fáctica, la segunda ya es normativa, ya se mete un tema de inmunidades que es mucho más complejo que la simple constatación de la ausencia de un procedimiento. Pero como hemos visto, y lo que se quiere es que la admisibilidad se supere lo más pronto posible, y solo hay caso cuando hay una orden de arresto, ¿cómo hacemos con la admisibilidad antes?
Por ejemplo, Kenia, Costa de Marfil, el fiscal de oficio abre investigación, pero esa apertura de investigación de oficio tiene control de la sala de cuestiones preliminares. ¿Cómo yo hago para demostrar la admisibilidad cuando no tengo una orden de arresto? No hay un sospechoso específicamente, o digamos que esa palabra tal vez no sea la más pertinente, no hay un indiciado, no hay una persona en relación con la cual haya una orden de arresto, entonces yo no puedo básicamente mirar si hay procesamiento en relación con él, o si el caso que realizó él es de la suficiente gravedad. ¿Qué encumbró la jurisprudencia para solucionar ese problema? Como yo no tengo un caso en estricto sentido, se habla de casos potenciales. ¿Cómo voy a hacer análisis de admisibilidad? Como estoy en un estanco previo, apertura de investigación, no hay orden de arresto, pero tengo que hacer el test de admisibilidad, pues voy a crear lo que ha denominado casos potenciales. Y reitero, en las dos decisiones de apertura de investigación motu proprio, las salas de cuestiones preliminares han mantenido la misma tesis de casos potenciales. ¿Qué es un caso potencial? Se dijo en esas dos decisiones, hay dos criterios que hay que tener en cuenta para ver un caso potencial. Uno, el grupo o los grupos de personas involucradas en los asuntos objeto de investigación. Pero ¿cuáles personas? Por supuesto, los líderes más importantes, que ya es un criterio de la política propia de la Fiscalía. Y dos, los crímenes de competencia de la Corte. Si yo tengo un grupo de personas, aunque ahí todavía no hay una persona en estricto sentido identificada, porque todavía no hay un caso en estricto sentido, para yo hacer el test de admisibilidad tengo que seleccionar algunos grupos de personas. Ustedes están vinculados al incidente que ocurrió acá y son los líderes más importantes. Como esos incidentes tienen que ver con la naturaleza de un crimen de lesa humanidad, por ejemplo, hay un caso potencial. Entonces, el test de admisibilidad se hace en relación con esos grupos de personas. Ahora, es un poco compleja la visión del caso potencial, porque no hay un caso en contra de alguien, pero preliminarmente yo ya me estoy dirigiendo a la investigación frente a unos que yo considero los más responsables. Pero ¿cómo más supero yo el test de admisibilidad? ¿Cómo sé yo si el Estado los está investigando? Pues tengo que seleccionar algún grupo preliminar. Ha sido entonces reiterativa tal vez es mucho, porque ha habido solo dos decisiones de apertura de investigación, o en las dos que ha habido, las salas de cuestiones preliminares han dicho, no importa, yo voy a seleccionar un grupo de personas y frente a ese grupo de personas razono el test de admisibilidad. ¿Qué pasó en Costa de Marfil? Segundo problema, no solo el fiscal militar. Existen actuaciones judiciales en Francia, donde se están investigando hechos ocurridos en Costa de Marfil. ¿Qué dice la Fiscalía? Un momentico, ahí sí se está investigando, pero no se está ocupando de crímenes de competencia de la Corte. Entonces, a pesar de existir investigaciones, como no coinciden sobre la misma conducta, pues el test de admisibilidad es superado. Vean que ya hay dos elementos muy problemáticos en este caso que la admisibilidad va a ser constantemente desafiada. Una, investigaciones del fiscal militar, sí está investigando, pero no son los más responsables. Dos, investigaciones en otro país, Francia, sí está investigando, pero no por los crímenes de competencia de la Corte. Se trata de otros asuntos de naturaleza diferente. Eso me permite abrir la discusión en el siguiente asunto. Una vez llego a la audiencia o al escenario de la emisión de una orden de arresto, ¿cómo se puede desafiar la admisibilidad?